Cuando son las 10:43 de la noche en Berlín, Alemania, le damos la bienvenida a Edgardo Buscaglia, es investigador y presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Se dan estas capturas, o dos de estas importantes capturas, señor Buscaglia, precisamente en medio de una crisis que enfrenta el gobierno de Peña Nieto por todo el tema de violación de derechos humanos, lo que ocurrió con los estudiantes de los normalistas, 43 desaparecidos, pues información que va y viene, no la aceptan los padres. La Procuraduría General de México dice que pues fueron asesinados, que están muertos. Los padres se niegan a creer esta versión, pero sin duda alguna, pues parte de México está en este momento agradeciéndole al presidente Peña Nieto, a las fuerzas militares de México, que se le haya dado este duro golpe al narcotráfico, a personas que siembran el terror prácticamente en México. ¿A qué se debe esto? Porque antes no se daba respuesta a esta petición y ahora sí, es una respuesta política más que operativa o de compromiso, en este caso de obligación del gobierno mexicano. Mire, la población de México, como la población de cualquier país de las Américas, agradece a un presidente cuando observan en la práctica que los homicidios y demás delitos violentos disminuyen, y todavía no han disminuido en México, vienen aumentando. El problema que tiene México hoy en día va mucho más allá de no capturar a delincuentes, capos y capitos. El problema que ellos tienen en México es que tienen muchos grupos criminales, algunos grandes, otros pequeños. Sinaloa, por ejemplo, es una red criminal que sigue expandiéndose por todo el planeta y sigue creciendo, a pesar de que la detención del Chapo Guzmán el año pasado dio expectativas de que la situación con Sinaloa vaya a contenerse, pero la red criminal Sinaloa sigue aumentando, sigue creciendo, sigue cometiendo más y más delitos, más extorsiones, más secuestros, más fraudes, más tráfico de armas. Entonces la población mexicana todavía no vio los frutos, ni siente los frutos de haber detenido a tantos capos, lamentablemente. Y la razón por la cual no lo siente es que estas detenciones de capos y capitos, ya sea Treviño o La Tuta o el Chapo Guzmán, nunca han derivado en decomisos y confiscaciones de las redes patrimoniales que rodean a estas personas que ellos detienen, que involucran a políticos y a empresarios, de la misma manera que sucedía en Colombia hace unos años, y en Italia, en Indonesia. Cuando uno detiene un capo, normalmente tiene que detener también a los políticos y a los empresarios que rodean a ese capo, y en México no se detiene a ningún político ni a ningún empresario que rodea al Chapo Guzmán. Es inverosímil pensar que el Chapo Guzmán no tenía cientos de políticos o a cientos de empresarios protegiéndolo y lavándole dinero y escondiendo ese dinero en diferentes países. Y ninguno de ellos ha sido detenido. Entonces, las empresas criminales, que son empresas, siguen teniendo a directorios en donde el Chapo Guzmán fue reemplazado por otro miembro del directorio al día siguiente. Y la empresa criminal sigue expandiéndose. Lo mismo ocurre con los Zetas. El señor Omar Treviño fue detenido y al día siguiente ya se anunció que su hermano, Juan Francisco, lo reemplazó en el directorio. Entonces, no se está atacando en México a la empresa criminal como empresa, es decir, decomisando sus flotillas de transporte, confiscando sus fábricas de efedrina, farmacéuticas, desmantelando sus galpones de almacenamiento en donde almacenan a personas y a armas. Entonces se sigue deteniendo a gente con gran efecto mediático, por eso ustedes me están llamando a Berlín, pero no tienen consecuencias judiciales en cuanto a desmantelar a las empresas como tales. Para darle una metáfora, es como tratar de que un banco cierre simplemente deteniendo a los vicepresidentes o a los cajeros. El banco va a seguir funcionando, el vicepresidente se reemplaza y los cajeros se reemplazan. Deteniendo a personas físicas, tú no desmantelas a un grupo criminal. Ahora, la razón por la cual los mexicanos no están confiscando y decomisando a las flotillas de transporte y a los
sistemas de almacenamiento y distribución de armas, drogas, personas y muchos bienes y servicios, es que muchos de esos dineros y empresas están ligados a financiamiento de campañas políticas del partido del presidente de la República, como también de la izquierda y de la derecha mexicana. Todos los partidos han sido infiltrados por estas mismas empresas que el gobierno mexicano se niega en desmantelar. Entonces, hay un pacto de impunidad en México que sigue latente. Se detienen a los viejos capitos y capos de estos grupos criminales que se reemplazan en un día y la empresa criminal sigue financiando campañas. Hoy en México, si tú haces una encuesta como la que nosotros hicimos con el Instituto de Acción Ciudadana, te vas a encontrar de que los políticos te dicen durante las encuestas que entre 8 y 9 dólares de cada 10 dólares que le cuesta una campaña política son financiados a través de canales ilícitos. Entonces, México es un país con un gran pacto de impunidad que sigue latente y que ha permitido que la delincuencia organizada desde México se expanda a decenas de países del planeta y se transforme en la delincuencia organizada más dinámica y más poderosa de las Américas. Lamentablemente, eso no ha cambiado todavía. Señor Buscaglia, usted habla de la estructura como tal que ha llegado a la política del narcotráfico, de la organización criminal. El Estado como tal, el Estado mexicano, ¿qué tan complaciente es y si haría falta tal vez una independencia de poderes para que se puedan investigar unos a otros y llegar a la verdad o a una solución concreta, como lo que usted dice, que le dé paz a los mexicanos? Claro, los secuestros en Colombia comenzaron a disminuir y las extorsiones disminuyeron de la década del 90 a la fecha, cuando instituciones autónomas independientes del Poder Judicial comenzaron a aplicar mecanismos de extinción de dominio patrimonial y combate al lavado de dinero de manera independiente. Y lamentablemente esas instituciones independientes hoy no existen en México. Tú no tienes fiscales autónomos, no existen. El fiscal está bajo el dedo del presidente, cuyo partido ha sido altamente infiltrado por dinero sucio, y no hay fiscales que tengan la iniciativa autónoma de investigar ni al presidente y mucho menos a los demás que lo rodean. Y después tienes un problema gravísimo en México de impunidad entre la clase política que fue admitida al aire por el senador Carlos Navarrete, que es el presidente de uno de los partidos mexicanos, uno de los 3 más importantes, el PRD. Y fue admitido que hay un pacto de impunidad al aire frente a una periodista llamada Carmen Aristegui hace 3 meses. Entonces hay un pacto de impunidad muy fuerte en México en donde cuando uno les propone, como yo se los he propuesto cara a cara a los senadores, de establecer un sistema de auditorías internas y externas a las campañas políticas, todos se quedan mudos mirándote. Auditorías que se aplican en Colombia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos o en Japón. En México es ciencia ficción todavía. Y a través de esos canales políticos la delincuencia organizada es poderosa en México. Es por eso que compiten con violencia y con corrupción para poder capturar pedazos del Estado como pirañas. Y lamentablemente los gobiernos no le están quitando los incentivos a los grupos criminales para que frenen la violencia. Están simplemente con gran efecto mediático capturando a las cabezas de grupos criminales que están en las listas de los más buscados de los norteamericanos. Con eso el gobierno de Peña Nieto obtiene gran oxígeno mediático, político, que le permite de alguna manera quitarle la atención del mundo a Ayotzinapa y a los delitos que usted mencionaba, Carlos. Pero no vemos que esas detenciones tengan consecuencias judiciales en cuanto a desmantelar nuevamente el poder económico de estos grupos criminales que se mide en número de fábricas, número de flotillas de transportes, número de políticos que ellos tienen en el bolsillo. Todo lo que ustedes vieron en Colombia o en Italia o en Indonesia, donde comienzan a detener a políticos y empresarios con maxi procesos, todavía en México no ha comenzado. El pacto de impunidad continúa, pero con un efecto mediático muy sofisticado. Para los que no siguen este tema, la mayoría de la gente debe pensar qué bien que detienen a capos, se terminó el problema. Pero no nos olvidemos que detener a un capo o a un capito es simplemente
una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente. Como yo les decía antes, que detener al vicepresidente de un banco no va a hacer que el banco cierre. O sea, lo mismo sucede con los grupos criminales que son empresas propiamente dichas. Eso no ha cambiado nada y México continúa a la deriva, lamentablemente. Lo que le entiendo, en conclusión, y le pido de antemano disculpas porque me queda poco tiempo, le agradezco una respuesta corta, concreta, ¿estarían haciendo acciones como tal para el rescate de la credibilidad de los mexicanos en la política, tal vez? Todavía no. Miren, el presidente Peña Nieto desde el primer día pudo haber establecido instituciones independientes para combatir la corrupción política, instituciones independientes para investigar patrimonialmente a las empresas privadas y a miembros de la clase política. Todavía no lo ha hecho, no existen esas instituciones autónomas independientes. La sociedad civil simplemente grita en las calles o se reúne con el presidente, pero todavía no tiene capacidad de auditoría de los gobiernos, auditoría social. Todo lo que en Colombia o en Estados Unidos se considera algo normal, en México es ciencia ficción. Por lo tanto, hay 26 instituciones que hoy son vacíos de Estado en México, en donde mientras no se cubran esos vacíos con instituciones, el país va a seguir a la deriva con más y más violencia. Edgardo Buscaglia, investigador y presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México. Mil gracias por acompañarnos en la tarde fin de semana. Felicidades, Carlos. Hasta pronto.